en nuestro contexto, creo que ahí tenemos un camino bastante por recorrer. Y lo otro que lo hace complejo es la comorbilidad de estas problemáticas. De hecho, es frecuente encontrar que cuando nos remiten un niño, por ejemplo, con problemas de agresividad, detrás o de base puede haber también un problema afectivo, una depresión o una ansiedad. Entonces, eso hace que muchas veces estas problemáticas se traslapen unas con otras. En Colombia, según el último estudio de salud mental en adolescentes del 2010, se reporta más o menos una prevalencia de problemáticas en los niños y adolescentes de un 7.6%. Y aquí en Bogotá hicimos también en la localidad de Usaquén un estudio precisamente en el grupo Infancia, Cultura y Sociedad, y encontramos un 25% de problemáticas de tipo internalizado y un 28% de conductas externalizadas, aplicando básicamente las escalas de la CBCL del sistema SEBA de Achenbach y Eldorf. El sistema SEBA, recuerden que es el sistema dimensional de base empírica de Achenbach y Eldorf. ¿Por qué es importante entonces estudiar estas problemáticas? Primero, yo creo que tiene que ver con responsabilidad social, ¿cierto? Pero además es que tenemos justamente identificados ciertas dificultades en estos niños. Vemos, por ejemplo, el 28% de los niños entre 8 y 12 años en escolaridad, digamos, en primaria y población normal presentan estas problemáticas. Y el problema es que si no se detectan a tiempo, estos problemas pueden evolucionar con el tiempo, generando problemas clínicamente significativos en la adolescencia tardía y en la adultez, tales como fracaso escolar, desadaptación, problemas familiares, paternidad temprana y muchas veces con problemas en la crianza, ¿no? Seguramente más adelante, cuando nos hablen del apego, vamos a encontrar justamente que un factor de riesgo para el maltrato infantil, el abandono, tiene que ver con madres y padres adolescentes que no están suficientemente maduros para ejercer el rol de la paternidad. Y bueno, en algunos casos también en la adolescencia podemos encontrar consumo de sustancias psicoactivas y problemas de delincuencia. En Colombia, en otro estudio que se realizó en el 2009, también se encontró que en nuestro contexto faltan todavía programas de intervención con fundamento empírico y que estén claramente sistematizados, manualizados, que nos permitan incluso replicarlos. La pretensión justamente que nosotros tenemos con este programa es justamente que se pueda replicar y que incluso quede al servicio de toda la comunidad académica, de tal manera que podamos tener más datos que nos permitan justamente tener pues, información más confiable y válida. Y lo otro, bueno, pues faltan más estudios en el contexto nacional y local. ¿Por qué se presentan estos problemas en los niños? No es tan fácil, hay que reconocer que las problemáticas de corte internalizado e internalizado son el resultado de varios factores. Aquí vemos en el primer aspecto varios autores como Berkeley, Avidi, nos resaltan justamente que son la interacción. Tengo problemas de motricidad fina, pero voy a tratar de señalarles un poco. Aquí tenemos, ellos nos resaltan de características del niño, de los padres, del contexto en general y de la interacción padre-hijo. Desde el niño, ¿qué factores hacen que un niño sea vulnerable a desarrollar estas problemáticas? Un aspecto importante que incluso nos plantea la doctora Rothbard es el temperamento. Sabemos que los niños que tienen cierta tendencia a tener mayor activación emocional, dificultades en regulación emocional, que tienen un temperamento irritable, son más vulnerables incluso a ser maltratados por sus padres y a futuro terminar presentando o problemas de ansiedad, depresión o problemas de comportamiento. Niños también con bajo autocontrol, como por ejemplo los niños que tienen problemas de déficit de atención con hiperactividad, además que son niños que generan bastante estrés y frustración en el medio, que no solamente generan esta ilusión, sino que el medio también termina reaccionando hacia ellos, muchas veces generando maltrato. Niños también con dificultades en la interacción social, niños también con problemas del desarrollo. Sabemos que, por ejemplo, los niños con retardo en el desarrollo son vulnerables a ser rechazados, maltratados y desarrollar problemas de tipo internalizado y externalizado, problemas de ansiedad, de depresión. Es decir, además del problema del desarrollo, puede generar terminando con problemas clínicamente significativos. Desde los padres es importante también reconocer, y nos sirve para la evaluación, ciertas características. Padres con tendencia a tener comportamientos impulsivos, madres que tienen problemas de salud mental, por ejemplo, casos de depresión. Una madre con depresión no está en la misma disposición para estimular a su hijo ni para corregirlo adecuadamente, y muchas veces emplean unos patrones de crianza totalmente disfuncionales que terminan afectando el desarrollo integral de estos niños.
También sabemos, la evidencia empírica nos lo señala, cómo los hijos de padres que tienen comportamientos antisociales tienen bastante riesgo de desarrollar comportamiento social en la niñez y en la adolescencia. Entonces son factores que es importante reconocer desde los padres. Desde la dinámica de la interacción padre-hijo, entonces tiene que ver con los patrones de crianza. Encontramos como la percepción negativa que puedan tener los padres sobre sus hijos, por ejemplo, los niños con problemas de desarrollo, cuando se centran más en la discapacidad y no tanto en su potencial de aprendizaje, pueden llevar a sobreproteger, generando más problemas de inseguridad y ansiedad en los niños. Y en general, las prácticas de crianza que sean inconsistentes. De hecho, se resalta como el control psicológico, que es referido básicamente a aquellos padres que emplean más una disciplina de manera autoritaria, que inducen culpa, crítica en los niños y monitorean poco el comportamiento de sus hijos, son candidatos estos niños a presentar problemas de comportamiento, como el negativismo desafiante y en general conductas disruptivas. Versus aquellos padres que emplean más estilos de control conductual, que son caracterizados básicamente por aquellos padres que son sensibles a las necesidades de sus hijos, es decir, que establecen apegos seguros, pero que a la vez establecen unas normas claras y consistentes de manera equilibrada, generando un patrón de desarrollo adecuado. Esto me parece importante porque cuando uno hace la evaluación de estos niños es importante conocer con los padres cómo es el patrón de crianza, qué espacios comparten con sus hijos, cómo los corrigen, de tal manera que puedan constituirse en factores de protección o, si lo manejan adecuadamente, en factores de riesgo. Y bueno, estas problemáticas no las podemos mirar de manera aislada. Entonces es importante también reconocer que la familia, los niños están involucrados en una ecología social, es decir, es importante también reconocer y valorar la dinámica familiar, social y escolar que rodea a estos niños. Sabemos, por ejemplo, que los niños que son víctimas del bullying, del acoso escolar, son niños que son, digamos, que pueden presentar problemas de ansiedad, bajo rendimiento escolar, en algunos casos depresión, y en casos extremos, ustedes saben, puede llegar también a suicidarse. Igual los niños que ejercen el acoso escolar son niños que vienen de hogares bastante disfuncionales, donde ha habido bastante maltrato, castigo, y por ende terminan luego replicando estos patrones de comportamiento en la escuela, agrediendo a sus compañeros. Los unos y los otros ameritan atención, de tal manera que no van exacerbando estos problemas. Y obvio, como les decía, el contexto social y comunitario que rodea a niños es importante poderlo valorar. Bueno, aquí nosotros también quisimos compartirles algunos de los fundamentos teóricos que sustentan el programa. No los presentamos todos por tiempo, pero les queremos presentar algunos de los que trabajamos con los niños, con los padres y los profesores. Entonces, un aspecto importante para hacer la prevención de estas problemáticas tiene que ver con la regulación emocional. Algunos autores la hablan como un proceso, otros lo ven como una habilidad. Es una habilidad básicamente dirigida a inhibir comportamientos impulsivos, tiene que ver con la capacidad de reenfocar la atención para actividades con algún propósito definido, y están orientadas básicamente a lograr un automanejo, como por ejemplo cuando los niños logran hacer autoinstrucciones, a emplear la relajación. Son estrategias adecuadas que les sirven para manejar estas problemáticas. Para lograr eso se necesita un conocimiento de las propias emociones, aceptación emocional y una flexibilidad cognitiva que les permita como tal regularlas y poderlas orientar. Cuando se presentan dificultades en la regulación emocional, que son los niños que nos remiten de los colegios o algunos otros colegas, son los niños que presentan bastante impulsividad emocional y que se manifiesta a través de la baja tolerancia a la frustración. Es el niño que no tolera, digamos, el fracaso, o que no tolera que le cambien, digamos, ciertas actividades, ¿sí? Es decir, son niños que funcionan más por unas consecuencias inmediatas que por demoradas. Son niños que presentan bastante excitabilidad y reactividad emocional, es decir, son los niños que llamamos de temperamento caliente, son bastante explosivos en sus emociones y terminan como tal expresándolas no solamente al grupo de padres, sino también a los adultos, a los profesores y a los padres en muchos casos. También cuando hay dificultades de regulación emocional, se observan dificultad para regular esos eventos provocadores, que están muy asociados a deficiente regulación cognitiva e inflexibilidad cognitiva. Entonces fíjense cómo están asociados incluso al déficit en las funciones ejecutivas, baja capacidad para inducir estados de ánimo positivos y aceptables que sean opuestos justamente a esos estados emocionales que ellos están presentando. Entonces fíjense que estos elementos son claves porque nos sirven justamente para orientar las estrategias de manejo que debemos orientar con los niños.
También observamos cuando hay dificultades en la regulación emocional, alteración en la motivación y la activación, que justamente se manifiestan en dificultades para orientar el comportamiento hacia metas. Cuando decimos orientado hacia metas, tiene que ver no solamente con actividades propias de la actividad escolar, sino también de la interacción social en los espacios de descanso o en la interacción familiar, etc. Otro proceso fundamental es la empatía. Recordemos que la empatía es una habilidad social avanzada que hace referencia a esa capacidad de conectarme y reconocer afectiva y cognitivamente las emociones que presentan los otros y las propias emociones. Algo interesante que va a salir en el DSM-5 es justamente en los niños que presentan, y adolescentes, niños que presentan rasgos disociales, la baja capacidad de empatía. En diferentes estudios se ha encontrado justamente que lo que permite diferenciar un niño social de uno que no lo sea es la baja capacidad de empatía. Por eso uno ve que presentan un afecto bastante frío, es lo que se llama el temperamento frío, ¿no? Y reaccionan como tal de esa manera. Obvio que esto es el resultado de un ambiente altamente disfuncional. Si el niño no ha habido la empatía, no han sido sensibles a sus necesidades, pues obvio que le va a costar más trabajo poder identificarlos en los otros y responder como tal. Otro proceso importante es el autocontrol, que tiene que ver con esa habilidad para regular esas situaciones de ambivalencia que se nos presentan. Está asociado a dos variables o dimensiones: el valor del refuerzo y el tiempo en que yo pueda obtenerlo. Yo puedo elegir, tiene que ver con conducta de elección, porque yo puedo elegir un reforzamiento a corto plazo o uno a largo plazo y a menor costo, ¿cierto? El ideal es que cuando uno tiene habilidad de autocontrol pueda funcionar también por consecuencias demoradas, de tal manera que uno pueda postergar el reforzador. Justamente los niños que presentan problemas de comportamiento tienden a funcionar más por consecuencias inmediatas, hacia largo plazo haya un castigo. Entonces el ideal es que uno pueda trabajar en ese sentido para que puedan funcionar, identificar metas a largo plazo. Se habla de autocontrol básicamente cuando el propio niño ha identificado estrategias que les permitan direccionar su comportamiento para funcionar a largo plazo. Obvio que en los niños pequeños estos procesos en principio se instauran desde el medio, ¿no? Los padres, los profesores, y el ideal es que gradualmente el niño los pueda ir incorporando a su repertorio de comportamiento. Bueno, les decía anteriormente también que no podíamos mirar todos estos procesos y entender los comportamientos del niño de manera descontextualizada. Una teoría que es muy reconocida por muchos de los que están acá y que me parece interesante es la teoría bioecológica de Uli Bronfenbrenner. Nos permite justamente dimensionar y comprender por qué estos niños terminan presentando estas dificultades. Bronfenbrenner nos resalta justamente que los niños se desarrollan en diferentes entornos. En sus últimas revisiones habla de los dos sistemas en referencia al niño con sus capacidades, sus procesos cognitivos, su repertorio comportamental, pero este niño interactúa con diferentes entornos. El entorno más inmediato, como ustedes se pueden dar cuenta acá, es el microsistema, que es aquel ambiente que ejerce una influencia directa bien importante en el niño, básicamente la familia. Diferente a un niño que crece en un hogar armónico, biparental, donde la comunicación es fluida, donde los padres establecen unas pautas de crianza consistentes, a aquel niño que crece en un hogar donde los padres, digamos, por alguna razón presentan violencia doméstica, o de pronto son familias que se han disgregado, se han reconstituido y, digamos, los patrones de comunicación no son tan adecuados y terminan muchas veces impactando las prácticas de crianza. Eso va a generar un impacto importante en el desarrollo de estos niños. Igual en este microsistema, el otro ambiente que ejerce una gran influencia en los niños es la escuela, ¿sí? Es diferente un niño cuando interactúa en un entorno escolar donde, digamos, tiene una relación cercana con su docente, es un docente que establece altas expectativas de eficacia con ellos, le exige, lo orienta. Aquellos entornos escolares, digamos, donde no hay cercanía, no hay sensibilidad hacia las necesidades de los niños y por ende terminan impactando y generando dificultades en ellos. También dentro de este microsistema tenemos la interacción con el grupo de pares, el grupo de amigos. Y les decía incluso anteriormente, diferente un niño que tiene una relación cercana con sus compañeros a aquel niño que, por ejemplo, es rechazado, maltratado, como en los casos de bullying. Eso va a impactar en quién es este niño. Estos microsistemas no funcionan de manera desarticulada. Bronfenbrenner nos dice que funcionan de manera integrada. Cuando hay esas interacciones, familia, escuela, vecindario, familia, escuela, vecindario, estamos hablando de un microsistema. El ideal, y cuando uno trabaja con
con los niños que presentan estas problemáticas es que podamos hacer un trabajo en equipo con la familia y la escuela. Nosotros solo no podemos hacer, digamos, y dar resultados adecuados si no estamos todos trabajando en función del niño. Entonces, en ese sentido, el exosistema va a cobrar bastante relevancia. El exosistema hace referencia a aquellos ambientes que no tienen una influencia directa en el niño, pero que indirectamente la pueden tener, como por ejemplo el papel que puede jugar la familia extensa, o el grupo de amigos de los padres, o el tipo de trabajo que ejercen los padres. A veces uno encuentra que los padres de pronto no pueden compartir el mismo tiempo que quisieran con sus hijos o monitorear su comportamiento, pero puede ocurrir que es que el entorno laboral no posibilita o no se genera esos espacios. Entonces eso indirectamente puede impactar esa cercanía con sus hijos. Y bueno, para nadie es desconocido que los medios de comunicación tienen ventajas, pero también tienen desventajas, ¿cierto? Sabemos la influencia que tristemente ejerce el internet, bueno, el Facebook, en el desarrollo de los niños, y en realidad no es que se les esconda, sino que estén los adultos para direccionar y que el niño pueda utilizarlos apropiadamente. El otro sistema es el macrosistema, que es el que rodea a todos, hace referencia a la cultura, las creencias, los valores, el sistema social, político que rodea a la infancia en general. Y estos sistemas son dinámicos, cambian con el tiempo. Él lo llama el cronosistema. Es diferente ese niño cuando tenía 4 años, cuando tenga 10, cuando tenga 15. Y lo mismo, cuando no se corrigen a tiempo estos problemas de conducta perturbadora en la niñez temprana, pueden evolucionar hacia problemas más disfuncionales en la adolescencia. Ese niño que en principio fue negativista, desafiante, en la adolescencia puede terminar evidenciando patrones de comportamiento y social, y en la adultez presentar comportamientos o problemas en la personalidad. Entonces, como vemos, esta mirada de Bronfenbrenner nos permite dilucidar y entender un poco o reconocer básicamente las influencias que rodean a estos niños. Este modelo ha tenido bastantes adaptaciones, incluso tenemos el modelo de Frías-Armenta para entender los problemas disociales en los niños. Está el modelo de Haberman que nos ayuda a dilucidar las problemáticas del desarrollo. Hay una mirada en Belsky también, donde hace unas adaptaciones para entender por qué los niños son víctimas del abuso y maltrato infantil, porque no es solamente una interacción inmediata, sino que también es el resultado de todos los entornos que rodean a la familia y al niño como tal. Bien, algo que queríamos también presentarles antes de ilustrarles nuestro programa. Nosotros revisamos varios programas de intervención, podríamos agruparlos en enfoque de tipo conductual y otros de tipo cognoscitivo. Los programas de intervención para manejar estas problemáticas en los niños de tipo comportamental pues se centran mucho en el entrenamiento de los padres, en habilidades de crianza, en todo lo que está basado en el aprendizaje social, del análisis conductual aplicado, de tal manera que los padres desarrollen estas habilidades para regular el comportamiento de sus hijos. Mientras que los programas que se han centrado más en el enfoque cognitivo están dirigidos básicamente al desarrollo de habilidades cognitivas en los propios niños que les permitan regular sus comportamientos. Entonces aquí lo que se trabajan básicamente son habilidades de autorregulación, manejo de la ira, empatía, flexibilidad cognitiva, solución de problemas, manejo de la frustración, etc. Es decir, todo un repertorio de habilidades de afrontamiento que le permitan al niño responder a las demandas del medio. Hay varios programas que están basados en la evidencia a nivel internacional. Tenemos el programa para la intervención para niños con problemas de comportamiento de Patterson, el programa para niños desobedientes de Berkeley, que plantea aproximadamente unas 10 sesiones de trabajo con los padres, son más de corte comportamental. El programa de paternidad positiva triple P, que está dirigido básicamente a establecer patrones de crianza más armónicos, basados en una crianza autoritativa, no autoritaria, sino autoritativa o democrática, y el programa de Mary F. de terapia de interacción padre-hijo. Bueno, si la tecnología. Este programa es muy bonito, el programa Años Increíbles dedicado a este estrato. De hecho, de este programa hay una técnica muy bonita para enseñar a los niños también a regularse, que es la técnica de la tortuga Tucker, donde los niños aprenden con habilidades de autoinstrucción a manejar su comportamiento. Este programa, pues ahí vemos, y si esto permite avanzar, bueno, es un programa que trabajó con una de 22 participantes, hace un entrenamiento multimodal para padres, maestros y niños, y de hecho así deben ser la mayoría de los programas, que involucremos a todos los actores.
Aquí tenemos, se manejan aproximadamente entre un mínimo de 8 a máximo 20 sesiones semanales, de 2 a 2 horas y media aproximadamente. Bueno, aquí tenemos otros programas que pueden ustedes luego consultar básicamente. Bueno, como ya me están haciendo aquí caras con el tiempo, vamos a avanzar al programa, a los resultados que nosotros obtuvimos de nuestro programa, que lo llamamos Entre Tres, y ahorita vamos a ver por qué se llama Entre Tres. Bien, ya el doctor Jaime agradeció a la facultad y a la doctora Astrid, entonces continuaré. El programa que nosotros realizamos se llama el programa Entre Tres, y voy a presentarles cuál fue el estudio que se realizó para poderlo organizar y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron. Nosotros hicimos un estudio que tenía como objetivo evaluar la eficacia de un programa para poder manejar los comportamientos externalizados e internalizados en niños de 8 a 12 años, y que estaba dirigido tanto a padres como a los niños y a los profesores. Se llevó a cabo una investigación de corte empírico-analítico con un diseño preexperimental con medidas antes y después, y con 3 meses de seguimiento con los niños y con los profesores. Implicó la participación de 14 maestros, 24 padres y 22 niños. Se utilizó como instrumentos de medida la lista de chequeo de comportamiento de CBCL, de Ackermann y Rescorla, que tiene validación transcultural y que también ya tiene una validación acá en Colombia por parte de nosotros. Y se hizo una entrevista semiestructurada tanto con los niños como con los padres y los profesores. El procedimiento implicó llevar a cabo un contacto institucional, la selección de la población y el consentimiento informado, el diseño del programa, la aplicación del programa y la fase de seguimiento y evaluación. El contacto institucional se hizo con 5 instituciones de la zona, esta es una de ellas, en donde presentamos cuál era el proceso de investigación y se seleccionó la población que podría participar. Inicialmente se evaluaron 207 niños y niñas. De esos 207, 54 niños cumplieron los criterios de inclusión del programa, que era que presentaran puntajes clínicos en conductas internalizadas y externalizadas. Completaron el programa y la fase de seguimiento 22 padres, 24 niños y niñas y 14 profesores. Como se pueden dar cuenta, bajamos de 207 a esta población, ¿no? Es importante ir viendo cómo vamos filtrando la población para poder llegar de veras a llevar a cabo un programa que esté bien sistematizado, ¿no? La caracterización sociodemográfica de la población: tuvimos el 52.2% de niños, el 47% de niñas. La mayor población se centró entre los 8 y 9 años, el 56%. De grado educativo, la mayor población se centró en 4º grado, eran niños de 3º, 4º y 5º, y el nivel socioeconómico eran niños de estratos 1, 2 y 3. Se concentró la población en el estrato 2. El diseño del programa se hizo considerando todos los elementos que el profesor Jaime les ha presentado, y se tuvo en cuenta un abordaje multimodal que tuviera diferentes técnicas y estrategias, porque estábamos trabajando la flexibilidad cognitiva, que tuviera en cuenta los múltiples componentes, es decir, todos los procesos que están implicados en el ser humano, los procesos cognitivos, procesos motivacionales, procesos emocionales que hacen parte del individuo. La perspectiva multidimensional de Ackermann, que ya se la mencionó el doctor Jaime, y la perspectiva tetrádica, que tiene que ver con el abordaje tanto de los padres, los niños, los maestros y los diferentes contextos, que es la perspectiva del Rothenberg. Se basó en un enfoque cognitivo-conductual, en donde se tenían en cuenta los diferentes elementos mencionados: el desarrollo de empatía, autorregulación, flexibilidad cognitiva, solución de problemas y autocontrol específicamente con los niños, y el manejo de creencias con respecto a ellos mismos, el entrenamiento a padres en lo que son los principios de aprendizaje social y habilidades cognitivas. Esto se hacía tanto con padres como profesores, porque la idea que teníamos era trabajar también con los adultos y entrenarlos en los procesos requeridos para manejar los comportamientos. Y
hicieron 9 encuentros simultáneos con sesiones semanales de 1 hora y media hora de duración con cada grupo poblacional. Esta es la cartilla que trabajamos. El programa se llama Entre Tres y como ustedes pueden ver, se trabaja con cuidadores, se trabaja con profesionales y se trabaja con niños y niñas. En el centro está la pirinola que dice todos ponen, porque consideramos que tanto cuidadores como profesores y niños estamos trabajando en pro del bienestar de los niños que llegan a nosotros. Este es solo uno de los manuales. El programa es este, en donde trabajamos de manera simultánea las mismas temáticas, adecuándolas al lenguaje de cada población. Inicialmente se trabajaban las primeras sesiones sobre creencias, expectativas y atribuciones acerca de sí mismos como padres, acerca de ser padres y acerca de su propia crianza y la de los hijos. Esto se trabajaba con los profesores, pero orientándolo hacia las creencias que ellos tenían acerca de ellos mismos como docentes, acerca de los niños y acerca de sus estudiantes, los niños en general y sus estudiantes. Y con los niños se adaptaba manejando así pienso, me siento y me comporto cuando estoy en interacción con mis padres, cuando estoy en interacción con otros niños o cuando estoy en mis relaciones con otros adultos dentro de mi barrio o dentro de mi escuela. Las segundas sesiones se trabajaban porque me comporto como lo hago en los niños y con padres y adultos porque mi estudiante se comporta como lo hace o porque mi hijo se comporta como lo hace. Se trabajaban las sesiones de entrenamiento cognitivo y en habilidades específicas como autocontrol y autorregulación en las 3 poblaciones, adecuándola a cada población. El manejo psicoeducativo y de aprendizaje social en padres y en adultos, orientado a lo que era el niño necio, el niño ansioso y depresivo, y en los niños se trabajaba más orientado hacia cómo entiendo a mis compañeros, cómo entiendo a mi familia y cómo entiendo a mis profesores, porque la idea era poder trabajar también los aspectos relacionados con empatía y los aspectos relacionados con interacción y comunicación efectiva. ¿Qué resultados? ¿Qué pasó con los resultados? ¿Y qué encontramos? Se hizo un análisis de comparación de los puntajes pre-test y post-test a través de una prueba de Wilcoxon y encontramos lo siguiente. Cuando hicimos la comparación pre-test post-test de los comportamientos internalizados en niños, ustedes pueden notar allí que no hubo ninguna diferencia significativa, ¿sí? Estadísticamente. Sin embargo, desde la parte clínica, que son estos puntajes, sí se encontraron diferencias. O sea, bajamos en retraído depresivo de nivel, lo mismo de quejas somáticas y en ansioso depresivo. Cuando digo bajamos, es que cambiamos de el nivel o el rango clínico a un rango más de normalidad. En cuanto al pre-test y post-test de comportamientos internalizados en niñas, hubo diferencias significativas, estas 2, específicamente en las escalas de retraído depresivo y en la de quejas somáticas. Cuando se comparan los puntajes totales de comportamiento externalizados en niños, encontramos diferencias significativas en comportamiento agresivo. Y en comportamientos externalizados en niñas se encuentran las diferencias en las 2 subescalas, o sea, tanto en ruptura de normas como en comportamiento agresivo. En las escalas en general, es decir, en comportamientos externalizados y comportamientos internalizados, ustedes notan acá que también hubo cambios significativos, o sea que hubo diferencias entre lo que fue el pretest y el post-test. ¿Qué concluimos? Que el programa logró reducir los comportamientos tanto internalizados y externalizados. ¿Qué favoreció que se lograra esto? Porque se hizo inicialmente una evaluación exhaustiva de la población participante. Algo que permite la evaluación exhaustiva es que podamos identificar el perfil y las características de cada una de las personas que van a ser parte de la investigación. Y el que se haya hecho esa evaluación exhaustiva, pues permitió diseñar unos manuales de intervención que fueran adecuados a las características poblacionales. Esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque mucho de lo que hacemos es tomar programas y replicarlos, pero no tener en cuenta las características de la población a la que vamos a llegar. No podemos seguir utilizando programas en general porque sirvieron o se obtuvieron resultados especiales
con un grupo de población. Tenemos que mirar si esos programas de veras se adaptan a la población que nosotros vamos a trabajar. Lo otro que se encontró en esto es que este programa usaba diferentes estrategias de intervención cognitivas, conductuales, tanto con niños como padres y profesores. Acá tuvimos en cuenta que se utilizaba tanto lo conductual con los profesores y los adultos, padres, como lo cognitivo, y con los niños también utilizamos estrategias cognitivas que permitían el mejor proceso de ajuste y de desarrollo. El hecho de que hubiésemos trabajado con comorbilidad de las problemáticas también permitía que el cambio en una afectara al cambio en las otras. O sea, el que se trabajara lo internalizado influía también en lo externalizado, o lo que se trabajara en externalizado también influía en lo internalizado. Entonces fíjense que acá, más que verlo como una problemática, la comorbilidad se vio como un factor que fue favorecedor del logro de cambios. Otro elemento importante fue el abordaje tetrádico, multimodal, multicomponente y multidimensional del programa, y la sincronía y simultaneidad de las sesiones trabajadas por los diferentes grupos. Cuando hablamos de la sincronía y la simultaneidad es porque ustedes veían, se trabajaba la misma temática durante la misma semana con todo el grupo poblacional participante, y se dejaban las tareas que permitían llevar a cabo los mismos ejercicios en torno a la misma temática que se estaba tratando de modificar. Esto hace que toda la población estuviera al mismo tiempo orientada al logro de cambio en las mismas áreas. ¿Qué limitaciones se tienen? Pues que aún es un estudio piloto. Sin embargo, como es un estudio piloto, pues tenemos la posibilidad de establecer nuevas aplicaciones con un grupo de comparación, que fue otra de las limitaciones que tuvo este estudio. Ustedes veían que es un estudio experimental con medidas antes y después, que en una fase inicial está muy bien. Para una fase posterior y poder llevar a cabo mayor generalización, tenemos que adicionarle un grupo de comparación. El tamaño muestral también fue una limitación, en el sentido de que tenemos una muestra pequeña. Sin embargo, cuando lo miramos, pues es una muestra clínica, y las muestras clínicas no son muestras amplias, que es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando llevamos a cabo investigaciones. El estudio como estudio piloto, para que pueda llegar a ser un tratamiento eficaz, pues requiere que hagamos estos otros procesos. Pero sin embargo, hay algo importante, y es que ya cuenta con unos manuales que permiten el proceso de manejo de este programa y la replicación muy clara. Conclusiones que tenemos: pues un programa siempre debe ir precedido de una evaluación exhaustiva, son los elementos que ustedes deben considerar siempre, con un diagnóstico preciso de la población, que incluya las posibles comorbilidades, así como su entorno familiar, escolar y social. Se debe tener en cuenta las historias clínicas, la historia familiar y social de manera detallada. Debemos hacer la caracterización comportamental, cognitiva y emocional tanto de niños como de padres y profesores que van a participar en el proceso. Debe ser multimodal, ecológico, tetrádico, ya lo mencionamos cuáles son estas características, pero lo importante de esto es para que exista comunicación entre los diferentes agentes de tratamiento. Y además de eso, el programa debe adecuarse a las características económicas, sociales y culturales de la población. Ustedes veían acá que estábamos trabajando con estratos 1, 2 y 3, población de bajo nivel socioeconómico y de bajo nivel educativo. Entonces los programas se deben adecuar a esta población. Deben comenzar lo antes posible en el curso del desarrollo. ¿Por qué? Porque es la etapa donde hay mayor plasticidad y donde se pueden adquirir los mejores procesos para llevar a cabo estrategias de flexibilidad, ¿sí? Que es lo que nosotros necesitamos para poder presentar o lograr modificaciones en los comportamientos. Debe fundamentarse en enfoques cognitivos y conductuales. Cuando nosotros hacemos los procesos de intervención, se debe tener en cuenta la combinación de las técnicas. ¿Para qué? Para que se puedan lograr tanto cambios a nivel cognitivo como cambios a nivel comportamental. Algo interesante acá es que nosotros trabajamos con los padres desde las estrategias de aprendizaje social y lográbamos también intervenir en los procesos cognitivos. Cuando decimos que trabajamos en los procesos cognitivos también, si ustedes miraban,
todo el programa empezaba con el manejo de creencias, de expectativas y de atribuciones en toda la población. En la medida en que nosotros podemos presentar modificaciones a este nivel, podemos ya llevar a la población a utilizar estrategias comportamentales que pueden facilitar el mantenimiento de los cambios. Una limitación que se ha encontrado en los programas netamente conductuales es que no se ha logrado mantener los cambios, ¿sí? Uno puede utilizar la modificación de conducta solamente y logra cambios, pero no se mantienen como se mantienen cuando se hace la combinación de estrategias cognitivas con estrategias conductuales. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y esto sería lo que nosotros teníamos para compartir con ustedes. Muchas gracias. Los invitamos a resolver todas las inquietudes que hayan surgido en torno a esta presentación. Las personas identificadas con los chalecos azules recogerán todas sus preguntas.